La primera vez que los forajidos empujaron la puerta del salón, el viento entró con ellos. No fue un viento cualquiera. Fue el tipo de viento que arrastra polvo viejo, secretos enterrados y nombres que nadie se atreve a pronunciar. Las bisagras gimieron como si reconocieran el presagio, y las conversaciones murieron en las gargantas de los hombres sentados en las mesas. Ella no levantó la vista de inmediato. Siguió secando el mismo vaso, con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si el tiempo le perteneciera y no al revés. Sabía que habían llegado. Todos lo sabían. Eran 5. 5 sombras con botas gastadas y ojos vacíos. 5 hombres que no pedían permiso porque nunca lo habían necesitado. El primero en hablar fue el más alto. Tenía la piel curtida y una cicatriz que le atravesaba el labio superior, dividiéndole la sonrisa en 2 mitades desiguales. «Whisky», dijo, dejando caer una moneda sobre la barra. La moneda no rodó. No tintineó. No pidió nada. Simplemente cayó. Ella levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, insondables. No reflejaban miedo. No reflejaban ira. No reflejaban nada que un hombre pudiera comprender con facilidad. Era conocida en el pueblo como Mei Lin, la viuda china. Algunos decían que había llegado años atrás con su marido, un hombre silencioso que construyó aquel salón con sus propias manos. Otros decían que nadie sabía realmente de dónde había venido. Y los más supersticiosos aseguraban que su pasado estaba lleno de cosas que no pertenecían a este mundo. Pero todos sabían una cosa. Su marido había muerto. Y desde entonces, algo en ella había cambiado. Mei Lin observó la moneda. Luego observó al hombre. «No alcanza», dijo suavemente. Su voz era tranquila, casi delicada. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. «No pregunté cuánto costaba». Uno de sus compañeros soltó una carcajada baja. Otro escupió al suelo. «Entonces no pregunté si podías pagar», respondió ella. El silencio que siguió fue denso. El tipo de silencio que pesa. El tipo de silencio que decide cosas. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara una curiosidad exótica en lugar de una amenaza. «Escucha, mujer», dijo, apoyando ambas manos sobre la barra. «Vamos a beber. Mucho. Y no vamos a pagar». Nadie en el salón se movió. Nadie respiró demasiado fuerte. Nadie intervino. Porque todos sabían quiénes eran. Y lo que hacían. Mei Lin dejó el vaso sobre la barra con un sonido suave. Toc. Un sonido pequeño. Pero definitivo. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue algo más sutil. Más peligroso. «Entonces beban», dijo. «Hoy es gratis». Los hombres intercambiaron miradas. No esperaban eso. El de la cicatriz soltó una risa breve. Sabia decisión. Pero si hubiera prestado más atención, habría notado que nadie más en el salón respiraba aliviado. Porque nadie allí creía en la generosidad. Especialmente no en la de Mei Lin. Ella se giró sin prisa y caminó hacia la estantería trasera. Sus movimientos eran precisos. Elegantes. Como los de alguien que había hecho lo mismo 1000 veces. Sus dedos pasaron sobre varias botellas hasta detenerse en una que nadie recordaba haber visto antes. Era de vidrio oscuro. Sin etiqueta. Cubierta de una fina capa de polvo que sugería años de quietud. La tomó con ambas manos. La sostuvo por un momento. Como si recordara algo. Como si escuchara algo. Luego regresó. Los 5 hombres la observaban con atención ahora. La curiosidad había reemplazado parte de su arrogancia. «Esta», dijo ella, colocando la botella sobre la barra, «es especial». El hombre de la cicatriz arqueó una ceja. «¿Especial?» Ella asintió levemente. «Mi marido la guardaba para ocasiones importantes». El nombre no fue dicho. Pero todos pensaron en él. El hombre muerto. El hombre cuyo cuerpo había sido encontrado detrás del salón una mañana fría, con la sangre seca sobre la tierra y los ojos abiertos hacia un cielo que no ofrecía respuestas. Nunca encontraron al asesino. Pero todos sabían. O al menos, sospechaban. Mei Lin tomó 5 vasos. Los colocó en fila. El sonido del vidrio contra la madera resonó en el aire inmóvil. Luego abrió la botella.
El corcho salió con un suspiro suave. Y por un instante, un aroma extraño llenó el aire. No era solo whisky. Era algo más profundo. Más oscuro. Más antiguo. Sirvió cada vaso con cuidado. El líquido era ámbar, pero había algo en su densidad, en la forma en que se movía, que parecía distinto. Cuando terminó, empujó los vasos hacia ellos. «Beban», dijo. El hombre de la cicatriz tomó el suyo primero. Lo levantó. Lo observó contra la luz. «A tu salud, viuda». Los otros lo imitaron. 5 vasos. 5 hombres. 5 decisiones. Bebieron. El whisky descendió por sus gargantas. Al principio, no pasó nada. El hombre de la cicatriz sonrió. «No está mal». Otro asintió. «He probado peor». Un tercero dejó escapar un suspiro de satisfacción. Fuerte. Mei Lin los observó. No con odio. No con prisa. Con paciencia. La paciencia de alguien que entiende el tiempo de las cosas. Pasaron 10 segundos. 15. 20. El primero en notar algo fue el más joven. Parpadeó. Una vez. Luego otra. Su mano tembló ligeramente. ¿Qué? Su voz se quebró. El hombre de la cicatriz lo miró. ¿Qué te pasa? El joven abrió la boca para responder. Pero no pudo. Sus dedos perdieron fuerza. El vaso cayó de su mano y se hizo añicos contra el suelo. Todos miraron el vidrio roto. Luego lo miraron a él. Su respiración se había vuelto irregular. Corta. Desesperada. El segundo hombre dio un paso atrás. ¿Qué demonios? Entonces lo sintió. Un calor extraño en el pecho. Como fuego. Como veneno. Su expresión cambió. El tercero intentó hablar. Pero su lengua se sentía pesada. Inútil. El hombre de la cicatriz miró a Mei Lin. Y por primera vez, vio algo en sus ojos. No ira. No placer. Justicia. ¿Qué hiciste? Susurró. Ella no respondió de inmediato. Simplemente apoyó las manos sobre la barra. Se inclinó ligeramente hacia él. Y habló con la misma calma de antes. «Les serví lo que vinieron a buscar». El joven cayó de rodillas. Su cuerpo se estremeció violentamente. El segundo hombre intentó alcanzar su arma. Sus dedos no respondieron. El tercero comenzó a sudar. El cuarto intentó correr. Sus piernas fallaron. Y el hombre de la cicatriz. El hombre que nunca había tenido miedo. Sintió el pánico crecer dentro de él como un animal atrapado. «Nos envenenaste», dijo, con voz ronca. Mei Lin inclinó la cabeza. «No». Hizo una pausa. Sus ojos no se apartaron de los suyos. «Ustedes se envenenaron hace mucho tiempo». El silencio se rompió con el sonido de otro cuerpo cayendo. Luego otro. El hombre de la cicatriz respiraba con dificultad ahora. Cada inhalación era más difícil que la anterior. «¿Por qué?», logró decir. Ella lo observó durante un largo momento. Como si midiera cuánto de la verdad merecía. Luego habló. «Porque mi marido también le sirvió whisky la noche que murió». El hombre sintió que el mundo se inclinaba. Sus recuerdos regresaron. Fragmentos. Una noche. Risas. Un hombre suplicando. Un golpe. Sangre. El sonido de un cuerpo cayendo detrás del salón. Sus ojos se abrieron. Y comprendió. «Tú, sabías». Ella asintió levemente. «Siempre lo supe». El último de sus hombres cayó al suelo. Solo quedaban ellos dos ahora. Él y la viuda. Él intentó levantar el arma una vez más. Sus dedos apenas se movieron. El metal resbaló de su mano. Ella observó el arma en el suelo. Luego lo observó a él. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo suavemente. Su voz era casi un susurro. Él no respondió. No podía. Ella continuó. «Mi marido no murió de inmediato aquella noche». El hombre sintió que el frío se extendía por su cuerpo. Vivió lo suficiente para decirme quiénes fueron. El aire se volvió pesado. Irrespirable. «Vivió lo suficiente», repitió ella, «para decirme tu nombre». El hombre intentó hablar. Intentó negar. Intentó hacer algo.
Pero su cuerpo ya no le pertenecía. Meilin rodeó la barra. Sus pasos eran suaves sobre la madera. Se detuvo frente a él. Tan cerca que pudo ver su reflejo en sus ojos oscuros. He esperado mucho tiempo, dijo. Él cayó de rodillas. Su visión se nublaba. Su corazón latía de forma irregular. Ella se inclinó ligeramente hacia él. Y entonces, por primera vez, su expresión cambió. No era ira. Era algo más profundo. Algo más antiguo. Pero hay algo que aún no entiendes, susurró. El hombre apenas podía oír. Pero escuchó esas palabras. Y en ese momento, la puerta del salón se abrió nuevamente. El viento entró otra vez. Pero esta vez, no vino solo. Las botas que cruzaron el umbral no eran las de un cliente. Eran pesadas. Decididas. Y Meilin levantó la vista lentamente, reconociendo al recién llegado antes de que dijera una sola palabra. Las espuelas tintinearon con un ritmo grave, como el latido de un corazón que no tenía prisa. El hombre que entró no miró a los cuerpos en el suelo de inmediato. Miró a Meilin. Ella tampoco habló. Durante unos segundos, el mundo pareció contener la respiración entre ellos. El forajido de la cicatriz cayó finalmente de lado, su mejilla golpeando la madera con un sonido hueco. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en nada, congelados en el último instante de comprensión. El recién llegado avanzó un paso más dentro del salón. El sheriff. Su abrigo estaba cubierto de polvo del camino, y su rostro mostraba el cansancio de los hombres que han visto demasiado y olvidado muy poco. Su mano descansaba cerca del revólver, no por amenaza, sino por costumbre. Observó los cuerpos uno por uno. Luego el vidrio roto. Luego la botella. Finalmente, regresó a ella. Sabía que este día llegaría, dijo. Meilin no respondió. Sus manos descansaban juntas frente a ella, tranquilas, como si no hubiera 5 cadáveres enfriándose a pocos metros. El sheriff dio otro paso. Sus botas evitaron cuidadosamente el charco de whisky y vidrio. La pregunta, continuó, es si llegué demasiado tarde, o justo a tiempo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso depende de usted. Su voz no tembló. Nunca temblaba. El sheriff soltó un suspiro largo. 5 hombres muertos en tu salón. Silencio. 5 hombres que nadie va a extrañar, añadió. Uno de los hombres en las mesas traseras tragó saliva. Otro bajó la mirada. Nadie habló. Porque todos sabían que era cierto. El sheriff se acercó a la barra. Sus ojos se posaron en la botella sin etiqueta. ¿Es la misma? Meilin asintió. Sí. El sheriff extendió la mano, pero no la tocó. Pensé que la habías tirado. No. Él la miró. ¿Por qué no? Ella sostuvo su mirada. Porque la justicia necesita paciencia. El sheriff cerró los ojos un instante. Como si esas palabras pesaran más de lo que debían. La ley no funciona así, Meilin. Ella no respondió de inmediato. Su mirada descendió brevemente hacia el suelo, hacia el hombre de la cicatriz. La ley no estaba allí cuando lo mataron. Las palabras flotaron entre ellos. Pesadas. Irrefutables. El sheriff no discutió. Porque recordaba esa mañana. Recordaba el cuerpo detrás del salón. Recordaba la sangre seca. Recordaba los rumores. Y recordaba algo más. Recordaba los ojos de Meilin ese día. No eran ojos de una viuda. Eran ojos de alguien que ya había comenzado algo. Podría arrestarte, dijo finalmente. Ella asintió. Sí. No suplicó. No negoció. No mostró miedo. Eso, más que cualquier otra cosa, lo incomodó. ¿Tienes algo que decir antes de que lo haga? Ella lo observó durante un largo momento. Luego, muy lentamente, extendió la mano hacia la botella. El sheriff tensó la mandíbula, pero no se movió. Ella colocó suavemente el corcho en su lugar. El pequeño sonido fue extrañamente definitivo. Ya está hecho. Nada más. No una disculpa. No una explicación. Solo la verdad. El sheriff miró la botella. ¿Qué hay en ella? Meilin lo miró a los ojos. Tiempo. Él frunció el ceño. Eso no es una respuesta. Ella se inclinó ligeramente hacia él.
Mi marido me enseñó muchas cosas antes de morir. El sheriff sintió un escalofrío leve. Cosas sobre las personas. Su dedo tocó suavemente el vidrio oscuro. Cosas sobre la espera. Su voz descendió casi hasta un susurro. Y cosas sobre lo que los hombres llevan dentro, incluso cuando creen que nadie puede verlo. El sheriff guardó silencio. Algo en su tono no era amenaza. Era certeza. ¿Los envenenaste aquella noche también?, preguntó él. Ella negó lentamente. No. Sus ojos no se apartaron de los suyos. Aquella noche, solo le serví whisky. El sheriff respiró hondo. Entonces esto es diferente. Un crujido suave interrumpió el momento. Ambos miraron hacia el suelo. El hombre de la cicatriz. Su cuerpo se movió. Solo un poco. Pero suficiente. El sheriff dio un paso hacia adelante instintivamente. El hombre inhaló con dificultad, como si el aire fuera vidrio molido. Sus ojos encontraron a Mei Lin. Había terror en ellos ahora. Puro. Desnudo. Por favor. La palabra apenas existió. Mei Lin lo observó. Sin odio. Sin compasión. ¿Recuerdas lo que le dijiste?, preguntó ella suavemente. El hombre tembló. Esa noche. Su respiración se volvió irregular. Cuando él suplicó. El sheriff sintió un nudo en el estómago. El hombre intentó negar con la cabeza. Pero su cuerpo ya no obedecía. Mei Lin dio un paso más cerca. Le dijiste que bebiera. Sus ojos no parpadearon. Le dijiste que era gratis. El hombre dejó escapar un sonido quebrado. Algo entre un sollozo y una tos. Ahora entiendes. El silencio envolvió el salón nuevamente. El sheriff miró a Mei Lin. Luego al hombre. Luego a la botella. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el sheriff en voz baja. Ella respondió sin apartar la vista del moribundo. Lo suficiente. El hombre levantó una mano temblorosa hacia ella. No para atacar. Para suplicar. Para aferrarse a algo que ya no existía. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzarla, se detuvieron en el aire. Su brazo cayó. Su pecho dejó de moverse. Y el silencio regresó por completo. El sheriff permaneció inmóvil. El mundo parecía diferente ahora. Más quieto. Más claro. Mei Lin finalmente levantó la botella. La sostuvo con ambas manos. Como si pesara más que antes. El sheriff la miró. ¿Cuántos más quedan? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos descendieron hacia el vidrio oscuro. Y por un instante, su reflejo no parecía estar solo. El sheriff entrecerró los ojos. Mei Lin. Su voz no era una orden. Era una advertencia. Pero también era una súplica. Ella no levantó la mirada de la botella. Sus dedos recorrían el vidrio como si leyeran una historia escrita en una lengua que solo ella entendía. No fueron solo 5, dijo finalmente. El aire en el salón se volvió más pesado. El sheriff lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero escucharla decirlo lo convertía en algo real. Algo irreversible. ¿Cuántos?, preguntó otra vez. Mei Lin alzó la vista lentamente. 7. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. El sheriff sintió que su estómago se tensaba. 5 están aquí. Ella asintió. Sí. Eso deja 2 más. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que eso significaba. El sheriff miró alrededor del salón. Los hombres en las mesas evitaban su mirada. El cantinero viejo en la esquina fingía limpiar una mancha que ya no existía. El pueblo siempre había sido bueno fingiendo. ¿Quiénes son?, preguntó. Mei Lin guardó silencio. El sheriff dio un paso más cerca. Necesito saberlo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Para protegerlos? La pregunta no fue acusatoria. Fue curiosa. Eso lo hizo peor. Para evitar más muertes. Ella sostuvo su mirada. Las muertes ya ocurrieron. El sheriff apretó la mandíbula. No hablo del pasado. Ella dejó la botella sobre la barra otra vez. Toc. Ese pequeño sonido parecía marcar el ritmo de todo. El pasado nunca se fue. El sheriff respiró lentamente. Intentaba mantenerse en el presente.
Intentaba ser el hombre que la ley requería. Pero la ley no había estado allí esa noche. Dime sus nombres, Mei Lin. Ella lo observó. Sus ojos eran oscuros, profundos. Como un pozo sin fondo. Usted conoce uno. El sheriff sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. No, dijo automáticamente. Pero la palabra salió demasiado rápido. Demasiado defensiva. Mei Lin no reaccionó. Usted estaba allí. El sheriff negó con la cabeza. No participé. No. Su voz era tranquila. No participó. Silencio. Pero vio. El sheriff sintió que el aire se volvía más difícil de respirar. Fragmentos regresaron. La noche. El ruido. Las sombras moviéndose detrás del salón. Su mano sobre su arma. Su indecisión. La voz de un hombre suplicando. Y él. Sin moverse. Sin intervenir. Sin detenerlo. Yo no lo maté, susurró. Mei Lin asintió levemente. No. Eso debería haber sido un alivio. No lo fue. Pero dejó que ocurriera. Las palabras no fueron crueles. Fueron precisas. El sheriff miró el suelo. Vio el cuerpo del hombre de la cicatriz. Vio el resultado de la acción. Y entendió, con una claridad dolorosa, el peso de la inacción. Hay una diferencia, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Mei Lin no discutió. Sí. Eso lo sorprendió. Hay una diferencia, repitió ella, entre el hombre que sostiene el cuchillo y el hombre que abre la puerta. El sheriff levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Pero ambos sabían lo que había del otro lado. El silencio entre ellos se llenó de todo lo que no se había dicho durante años. El sheriff tragó saliva. ¿Soy uno de ellos? La pregunta era apenas audible. Mei Lin lo observó durante un largo momento. El tiempo pareció estirarse. No. El sheriff sintió que sus hombros se aflojaban ligeramente. Pero ella no había terminado. Usted es algo peor. Las palabras no fueron fuertes. Fueron suaves. Y eso las hizo más profundas. El sheriff sintió que algo dentro de él se quebraba. Porque usted vive con ello. El viento afuera golpeó contra las paredes del salón. Ellos murieron sin entender. Ella señaló ligeramente los cuerpos. Usted entiende todos los días. El sheriff no respondió. No podía. Porque era verdad. Había visto el rostro del marido de Mei Lin esa noche. Había visto el miedo. Había visto la inevitabilidad. Y había elegido no actuar. No por maldad. Por miedo. El tipo de miedo que no se ve desde afuera. El tipo de miedo que se convierte en una sombra permanente. ¿Y el último? Preguntó él finalmente. Su voz era diferente ahora. Más cansada. Más honesta. El último hombre. Mei Lin guardó silencio. Sus dedos descansaban sobre la botella. ¿Dónde está? Ella no respondió. El sheriff sintió que su corazón latía más rápido. ¿Está en este pueblo? Silencio. ¿Está vivo? Mei Lin levantó la botella. La sostuvo frente a la luz. El líquido ámbar brilló suavemente. Sí. La palabra fue casi un susurro. El sheriff sintió un escalofrío. ¿Sabe que vendrás por él? Mei Lin inclinó la cabeza ligeramente. Sí. ¿Y aún así no huye? Una pausa. No. El sheriff frunció el ceño. ¿Por qué? Mei Lin lo miró. Sus ojos no tenían ira. No tenían prisa. Porque cree que está a salvo. El sheriff sintió que el peso de esas palabras llenaba la habitación. ¿Lo está? Ella no respondió. En lugar de eso, caminó lentamente hacia el extremo de la barra. El sheriff la siguió con la mirada. Ella tomó otro vaso limpio. Lo colocó sobre la madera. Toc. Luego, con movimientos deliberados, retiró el corcho. El aroma volvió a llenar el aire. Más fuerte esta vez. Más presente. Sirvió una pequeña cantidad. El líquido cayó con una suavidad casi hipnótica. El sheriff observó el vaso. Luego la miró a ella. ¿Para quién es? Mei Lin no respondió. Simplemente dejó la botella. El vaso permanecía allí. Esperando. El sheriff sintió algo que no había sentido en años. No era miedo. Era reconocimiento.
Como ver finalmente algo que siempre había estado allí, escondido en la periferia de la visión. Mei Lin, dijo lentamente. Ella lo miró. Sus ojos eran tranquilos. Aceptantes. Como si este momento hubiera sido inevitable desde el principio. El sheriff miró el vaso. Luego sus manos. Luego los cuerpos en el suelo. El silencio creció. Se expandió. Y en ese silencio, una comprensión comenzó a formarse. Pequeña. Terrible. Inevitable. No, susurró él. Pero la palabra no tenía fuerza. Porque en el fondo, ya sabía la verdad. El sheriff miró el vaso como si fuera un espejo. El líquido ámbar temblaba apenas, reflejando una versión distorsionada de su rostro. No el rostro del hombre que el pueblo respetaba. No el hombre que llevaba la estrella en el pecho. Sino el hombre que había estado detrás del salón aquella noche. El hombre que había escuchado. Y no había hecho nada. El viento volvió a empujar la puerta, y por un momento, el sonido le recordó un suspiro. Como si el edificio mismo hubiera esperado este instante durante años. No fui yo, dijo el sheriff finalmente. Pero incluso él escuchó la debilidad en sus palabras. Mei Lin no discutió. Nunca lo hacía. Simplemente lo observó con esa calma insoportable. No sostenía el cuchillo. Ella asintió levemente. Lo sé. No di la orden. Lo sé. Él tragó saliva. No lo toqué. Lo sé. El silencio se extendió entre ellos como una verdad que ya no necesitaba defensa. Pero abriste la puerta, dijo ella suavemente. Y esas palabras lo destruyeron más que cualquier acusación. Porque lo recordaba ahora con una claridad cruel. La forma en que había llegado al callejón, alertado por el ruido. La forma en que había visto a los hombres rodeando al esposo de Mei Lin. La forma en que uno de ellos lo había mirado a él. No con miedo. Con confianza. Como si supiera que no intervendría. Como si supiera que la estrella en su pecho pesaba menos que su miedo en el corazón. Y el sheriff. Había abierto la puerta trasera del salón. Había creado la salida. Había hecho posible el final. Cerró los ojos. Durante años se había dicho que no tenía elección. Que eran demasiados. Que habría muerto también. Que el pueblo necesitaba un sheriff vivo más que un héroe muerto. Mentiras que se repitieron tantas veces que comenzaron a sonar como verdad. Hasta ahora. ¿Por qué esperaste tanto? Preguntó él, su voz quebrada. Mei Lin miró el vaso. Porque quería que vivieras. Él abrió los ojos, confundido. No para castigarte, continuó ella. Para que entendieras. El viento volvió a entrar, moviendo suavemente las lámparas. La muerte es rápida. Sus ojos se encontraron con los de él. La memoria no. El sheriff sintió que su pecho se apretaba. Todos esos años. Todas esas noches. El rostro del hombre regresando en sueños. La sangre. La mirada final. Siempre la mirada. Cada día, dijo ella, tú bebiste de esa botella. Él frunció el ceño. No. Ella señaló su pecho. Aquí. El sheriff sintió que algo dentro de él se derrumbaba. Porque era cierto. Había llevado ese peso cada día. Cada respiración. Cada decisión. Había envejecido con ello. ¿Y ahora? Preguntó él. Su voz no pedía clemencia. Pedía cierre. Mei Lin empujó el vaso hacia él. El sonido fue suave. Definitivo. Ahora decides tú. Él miró el vaso. Era pequeño. Insignificante. Pero contenía más que veneno. Contenía verdad. Redención. O condena. Miró a Mei Lin. ¿Si no lo bebo? Ella no respondió de inmediato. Entonces vivirás. Una pausa. Como siempre lo has hecho. No había amenaza en su voz. Solo certeza. Él entendió. Vivir. Con el recuerdo. Con el peso. Con el conocimiento de que había fallado. El sheriff miró su reflejo en el líquido. Vio el miedo. Pero también vio algo más. Cansancio. Un cansancio profundo. Antiguo. Se quitó el sombrero lentamente. Lo colocó sobre la barra. El pueblo había confiado en él. Había confiado en un hombre que él mismo ya no respetaba. ¿Duele? Preguntó.
Mei Lin lo observó. Sí. La honestidad en su respuesta fue extrañamente reconfortante. El sheriff asintió. Sus dedos se extendieron. Tomaron el vaso. Estaba frío. Sólido. Real. Durante un momento, su mano tembló. No por miedo a morir. Por miedo a enfrentar, finalmente, lo que había evitado durante tanto tiempo. Miró a Mei Lin una última vez. Ella no sonrió. No triunfó. Solo estuvo allí. Como siempre había estado. Esperando. Él levantó el vaso ligeramente. Tu esposo era un buen hombre. Ella asintió. Sus ojos brillaron, pero no cayeron lágrimas. Sí. El sheriff respiró profundamente. El aire llenó sus pulmones. Por primera vez en años, no se sintió pesado. Se sintió claro. Lo siento. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era verdad. Y eso era todo lo que le quedaba. Llevó el vaso a sus labios. El aroma era profundo. Antiguo. Aceptó el momento. Aceptó la verdad. Y bebió. El líquido descendió lentamente por su garganta. Cálido. Amargo. Final. Colocó el vaso sobre la barra. Sus dedos permanecieron sobre él unos segundos más. El mundo no cambió de inmediato. No hubo relámpagos. No hubo ruido. Solo el silencio. El mismo silencio que había existido aquella noche. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, no estaba huyendo de él. Sus rodillas se debilitaron. Su mano soltó el vaso. Cayó. No se rompió. Simplemente rodó. Como la moneda que había caído antes. El sheriff miró a Mei Lin. Sus ojos ya no mostraban miedo. Solo paz. Una paz suave. Extraña. Gracias, susurró. Y luego cayó. El salón permaneció en silencio. El viento entró una última vez. Mei Lin observó su cuerpo. No con satisfacción. No con alegría. Con cierre. Tomó la botella lentamente. La sostuvo frente a ella. La luz atravesó el vidrio oscuro. El líquido restante brilló suavemente. Quedaba muy poco ahora. Muy poco. Caminó hacia la puerta. El pueblo la observaba desde afuera. Nadie habló. Nadie se movió. Porque todos entendían. La viuda china se detuvo en el umbral. Miró el horizonte. El viento movió su cabello suavemente. Por primera vez en años. No estaba esperando a nadie. Y en el silencio que siguió, el pueblo finalmente comprendió que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio. Servida en un vaso. Y ofrecida con una simple invitación. Bebe. Es gratis.